Networking. De nuevo, bienvenidos a los que no se habían conectado antes a la charla de hoy, que es la ley del IVA a servicios digitales extranjeros. Bueno, el contenido, como ustedes lo leyeron en la invitación, son los alcances y las implicaciones que tiene este impuesto sobre los servicios, cómo afecta, a quién afecta, qué empresa debe hacer pago de esto. Y para eso, bueno, Andrés también al final de la presentación va a recoger también sus inquietudes, sus preguntas para poder resolverlas. Así que Andrés, bienvenido. Él es Andrés Alba, es gerente senior de la consultoría tributaria de EY. Ellos son también socios Camchal, por supuesto. Y es especialista en consultoría tributaria para clientes nacionales y extranjeros. Es abogado de la Universidad de Chile y hizo un magíster en impuestos en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Corrígeme, Andrés, si no es así. Bien, y les dejo ahora con Andrés. Bienvenido, gracias. Gracias, Catalina, a usted, a Camchal, por invitarnos a hablar de este tema, que en verdad es una parte de un tema bastante más grande y que está bien en boga, que es la economía digital, y que con este tema de la pandemia se ha visto aún más actual en el último tiempo. Eh, yo no sé si se está viendo la Sí, presentación. sí, se está viendo. Y aprovecho también ahora que estás con esto para preguntarte si va a ser posible compartir esa presentación o... Sí, sí, Ah, se ya, las vamos a hacer llegar para que la muy bien, compartan. perfecto. Bueno, un poco de contexto de dónde está este IVA en los servicios digitales. Y esto lo encontramos en la OECD y básicamente en el proyecto BEPS, que básicamente es así por su sigla en inglés, que es Base Erosion and Profit Shifting. Este proyecto, que tiene su origen por ahí por 2013, lo que busca es una clarificación en la tributación a nivel mundial, buscar de cierta forma, justicia tributaria y evitar todo este tipo de actividades u operaciones que al final lo que hacen es o disminuir las cargas tributarias o trasladar las cargas tributarias a jurisdicciones que tengan menores gravámenes. Y dentro de este proyecto hay 15 acciones que está, por ejemplo, alguna relación con convenios internacionales, con instrumentos híbridos, con intercambio de información, intereses, etcétera. Pero la primera de estas acciones es cómo enfrentar los desafíos de la economía digital. Y en estas acciones, y en lo que dice relación a la economía digital, lo primero fue tratar de llegar a un acuerdo en lo que dice relación a los impuestos directos. O sea, básicamente aplicar un impuesto a la renta, si lo queremos ver de alguna forma para simplificarlo, los servicios digitales. Esto básicamente porque lo que se tenía en mente es que en una economía global, una economía digital, parte de los beneficios, parte de lo que obtienen las empresas por sus actividades digitales, tienen que tributar en los estados donde hay un nexo o donde se crea valor a la empresa. Aquí es muy importante el concepto de los consumidores, que al final son los que van generando valor para las empresas. Y ha habido bastante discusión sobre este tema y como pueden ver al final seguimos sin que exista un consenso. La última declaración de la OECD es que debiera haber o debiera llegarse a algún consenso en este sentido a mediados de 2021. También estuvo la misma declaración para que se iba a llegar a este consenso a mediados del 2020. No fue así.
Entonces, un poco, no obstante no haber consenso, sí hay ciertos pilares, básicamente, como se los han denominado, sobre los cuales se está buscando llegar a algún acuerdo entre los diferentes miembros. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero básicamente son dos pilares, pilar 1, pilar 2. El pilar 1 es básicamente cómo grabar esta economía digital en cada uno de los países. Y el pilar 2 va un poco más allá y lo que busca es cómo generar un impuesto mínimo mundial. Básicamente una inclusión de ingresos, una atribución de los ingresos de la matriz a la subsidiaria, en el fondo tratar los pagos de intragrupos en que voy dejando los gastos una tributación más baja y o al revés, perdón, los gastos una tributación más alta, los ingresos una tributación más alta, etc. El tema no es sencillo, no ha habido acuerdo, de hecho el año pasado Estados Unidos como miembro de la OECD se retiró de las conversaciones. Este año se espera que vuelva con el cambio de gobierno, pero en el intertanto la recomendación que hizo la OECD fue que se tomaran medidas individuales en este sentido, que es este ISD, que es impuesto a los servicios digitales, que algunos países los han tomado, en Europa, Inglaterra lo tiene, España, Italia, Francia lo implementó el año pasado, y ante amenazas de Estados Unidos, en el fondo de iniciar acciones y aplicar aranceles a los servicios franceses, lo dejaron sin efecto, pero ya volvieron a decir que esperan que vuelva a entrar en efecto este año un impuesto del 3%. Pero siendo tan complicado el tema, o habiendo tan poco acuerdo en relación a los impuestos directos, donde sí hay acuerdos y hay directrices, y momentáneamente lo que está en vigor, es en relación a los impuestos indirectos, que es básicamente la aplicación de IVA. Y aquí son dos principios bastante simples los que se utilizan. Uno, que es el principio de la destinación, que es básicamente que se tribute con IVA en el país donde está el consumidor al cliente, bastante simple. Y dos, es generar un procedimiento simplificado de declaración y pago de IVA. O sea, básicamente que la recaudación del impuesto sea simple y no tener que caer en mecanismos bastante engorrosos que al final lo que terminan es que no se pague el impuesto. Entonces, frente a este panorama, es que varios países han ido adoptando este IVA a los servicios digitales, y a nivel latinoamericano, como vemos acá, desde básicamente el 2018, con la excepción de Colombia, que lo adoptó el 2016, probablemente porque Colombia estaba postulando a formar parte de la OECD, pasó a ser miembro en 2018, o sea, tenía más interés que el resto en aplicar estas directrices. Se ha ido aplicando el IVA sobre los servicios digitales con distintas tasas y en distintos años, y ya ahora en 2021 estos serían los países que lo tendrían vigente. En general se aplica IVA, se incorpora el IVA dentro se aplica el IVA normal, tal como el caso de Chile, por supuesto con ciertas variaciones, con distintos procesos de recaudación. Hay algunos que ponen en el intermediario la obligación de declarar y pagar, como el caso argentino, y otros, como el caso chileno, como el caso colombiano, van un poco al prestador del servicio y establecen estos procedimientos simplificados. Entonces, en este contexto, y un poco ya está adelantado en la lámina anterior, la respuesta de Chile, o la respuesta de Chile hasta el momento, ha sido esta solución IVA, que si bien se terminó adoptando, no fue la intención en principio del gobierno cuando se empezó la tramitación de la reforma tributaria en que se incluyó la tributación de los servicios digitales. La propuesta original del gobierno iba por establecer un impuesto indirecto y único a este tipo de servicios, que era de un 10%. Por distintos motivos que van desde temas prácticos a otros temas más de fondo, como por ejemplo cómo se iba a relacionar esto con los convenios internacionales, qué iba a pasar, por ejemplo,
con países que se oponen a este tipo de impuestos, por ejemplo, Estados Unidos. De hecho, si uno busca en internet va a ver por ahí una declaración del Ministerio de Hacienda en que dice que Chile no se encuentra bajo investigación de Estados Unidos en relación a su impuesto digital porque es IVA, y no es un impuesto distinto, que es básicamente lo que objetaba Estados Unidos, y que fue un poco lo que le pasó a Francia y a otros países que estaban bajo investigación, por los que ya mencionamos, Inglaterra, España, Italia, que varios de esos postergaron la vigencia de sus impuestos. Entonces así llegamos al IVA que se estableció en la ley 21.210, y es la solución que se buscó y que se aplicó en Chile para gravar este tipo de servicios. Entonces, ¿dónde se encuentran estos servicios? En el artículo 8, letra N de la ley de IVA. Se establecieron como estos grabados especiales de la ley de IVA. Un poco la ley de IVA contiene dos tipos o dos categorías de estos grabados en relación a servicios. Una, un hecho grabado genérico, en que hay una definición genérica de servicio, que básicamente es cualquier prestación que se efectúa a cambio de una remuneración de servicios que se relacionan con actividades establecidas en la ley de impuesto a la renta, que básicamente son actividades comerciales, industriales, mineras, intermediación, etcétera. O hay estos grabados específicos que están en el artículo 8 de la ley de IVA, y aquí en estos grabados específicos se incorpora la letra N con los servicios digitales. Son 4 tipos de servicios. El primero es la intermediación de servicios prestados en Chile, o las ventas. En este caso son ventas, los servicios son prestados, tienen que ser prestados en Chile. Las ventas pueden ser realizadas en Chile o en el extranjero, pero si son realizadas en el extranjero, tiene que haber una importación del bien. Vamos a hablar más adelante de esto con mayor detalle. Después viene el suministro de contenido de entretenimiento digital, películas, videos, juegos, etc. Después la puesta a disposición de software, plataformas, estructura, o sea, infraestructura informática, etc. Y por último viene la publicidad, y en este caso hay que tener en cuenta que lo que se está grabando es la publicidad, y es con independencia del soporte o medio con el cual se entrega. Entonces, no necesariamente estamos hablando de un servicio digital, sino que podría ser publicidad que se materializara a través de medios físicos, y también cabría dentro de este nuevo hecho grabado. Entonces tenemos cuáles son los servicios, pero en el fondo necesitamos que estos servicios tengan alguna vinculación con Chile, algún nexo que haga que estos servicios estén grabados. Y esto es lo que se denomina la territorialidad, que es el principio que hay en la ley de IVA. Entonces la territorialidad, como norma general, que establece que en el caso de las ventas se tiene que tratar de bienes ubicados en Chile. Y en el caso de servicios, se tiene que tratar de servicios que sean prestados o usados en Chile. Como en este tipo de servicios puede ser un poco difícil o difuso establecer dónde está el uso, la ley estableció presunciones de uso. Y estas presunciones básicamente se tienen que dar, 2 de ellas, ya sea al momento de contratar o de pagar el servicio. Lo que ocurra al final. En el fondo, si contrato si contrato, por ejemplo, Netflix, y voy efectuando pagos mensuales, mensualmente se va devengando el IVA en la medida que se cumplan 2 de estos supuestos, que son presunciones de territorialidad. La primera es que la dirección IP o otro mecanismo de georreferencia sitúe en Chile al dispositivo a través del cual se está utilizando el servicio, se está obteniendo el servicio. El segundo es que el código país de la tarjeta SIM del teléfono que recibe el servicio esté en Chile. O sea, básicamente que sea +56.
El tercero es que el domicilio registrado para la facturación sea en Chile. Y el cuarto es que el medio de pago, o sea, tarjeta de débito, crédito, etcétera, haya sido emitida o esté registrada en Chile. Si se cumplen dos de estos supuestos, se tiende a una presunción que el servicio está usado en Chile y que estaría afecto a IVA. Ahora, es una presunción simplemente legal. ¿Eso qué quiere decir? Que podrían aportarse pruebas y que en verdad el servicio no se estaba usando ni prestando en Chile. Esto aquí, también tomando un poco en cuenta que, no sé, yo podría contratar Netflix, mudarme y después seguir pagando con mi tarjeta local y y el momento del contrato podrían haberse dado estas situaciones, pero después dejar de darse. Entonces yo podría decir que ya para los pagos posteriores no estoy dentro de estas presunciones de territorialidad. Hay que ir viendo caso a caso, pero lo importante es que estas existen, facilitan, probablemente en una fiscalización del Servicio de Impuesto Interno va a apelar a ellas, y si, dependiendo de las condiciones del caso, se estima que el servicio no está usado en Chile, hay que probarlo. Teniendo esto en cuenta, y ahora un poco más en detalle, el primer estudio grabado es la intermediación. Y aquí, ¿qué es lo relevante? Que lo que se graba es la comisión del intermediario, no la operación subyacente que puede haber en la intermediación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos una aplicación de transporte, que es el esquema que está a la izquierda. Tengo un prestador, que es el conductor, con su auto, tengo los clientes, y tengo la aplicación que lo que efectúa es el vínculo entre el transportista y el cliente. ¿Qué es lo que se graba? La comisión. ¿Qué comisión? La comisión que se le cobra al cliente o la comisión que se cobre al prestador, o a ambos si no se les cobra comisiones. El servicio de transporte no está en discusión. Asimismo, acá se aplica independiente que el servicio o la operación subyacente esté o no esté afecta a IVA, esté exenta de IVA, eso no resulta relevante. Lo que se mira es a la intermediación. En el caso de las ventas, y es un poco, tiene un matiz, las ventas tienen que ser efectuadas en Chile, o también pueden ser ventas en el extranjero. Pero en el caso de ser ventas en el extranjero, se exige que exista una importación del bien. Si el bien no se importa, no se configura el hecho grabado y no debiera aplicarse el IVA. Y siguiendo el mismo ejemplo, aquí lo que se graba es la comisión, pero es la comisión que tiene un vínculo con Chile. Por ejemplo, en este caso, si es una venta de un proveedor extranjero y el intermediario le cobra una comisión, esa comisión no estaría afectada a IVA. Por el contrario, si el vendedor es chileno y el usuario es chileno y se cobra comisión a los dos, o se le cobra solo al vendedor, esa comisión sí estaría afectada a IVA. Después, el segundo esto grabado es el suministro de entretenimiento digital. No hay muchas definiciones, o sea, no hay una definición de esto en la ley, por supuesto, y el servicio, las instrucciones que ha dictado sobre este tema, que es la circular 42 del 2020, establece que una definición de entretenimiento digital, dice que satisfacer necesidad de diversión y ocio mediante combinación de dispositivos y contenidos digitales. Y cómo se entrega, suministro o entrega a través de descarga, streaming u otro medio. La ley da un listado de de ciertos servicios que calificarían dentro de estos entretenimiento digital, ciertos conceptos que calificarían dentro de entretenimiento digital, donde lo más relevante es que se incorporan las revistas, los diarios, los libros, los textos, y se incorporan per se. Y en la circular 42 de 2020, el servicio también da algunos conceptos que calificarían dentro de esto: videojuegos, realidad virtual, plataformas de juego y apuestas. Ahora, aquí lo
lo que cabe un poco preguntarse es, ¿qué pasa cuando yo obtengo este contenido, pero no es con fines ni de diversión ni de ocio, sino que puede ser con fines de estudio, puede ser con fines de trabajo? Y por supuesto es algo que no está resuelto. Pareciera ser que no obstante se habla de suministro de entretenimiento digital cuando la misma ley dice que textos, revistas, diarios, libros caben dentro de esto, da un poco lo mismo para cuál sea la destinación de los mismos. O también podría aplicarse a los otros temas, por ejemplo, si soy crítico de cine o crítico literario y bajo vía streaming películas o libros, y en realidad ese es mi trabajo, no es que me esté entreteniendo ni mucho menos, aunque podría ser. ¿Está dentro del hecho grabado o no? Probablemente el servicio en la fiscalización va a considerar que sí. La ley no da muchas luces al respecto, pero pareciera ser que sí van a estar grabados, que debiera interpretarse en ese sentido, porque además la interpretación de entretenimiento viene dada por el propio servicio en la circular, pero claramente no se puso en estos otros casos. Después el tercer servicio son los software, las plataformas, la infraestructura informática. Y acá la clarificación que vino con las instrucciones administrativas es que siempre estamos hablando de estos servicios, pero que se presten en la nube. Es decir, que uno tenga que acceder a ellos, a servidores, y no de programas que yo instale en mi computador propiamente tal. Entonces, ¿y cuáles serían estos? Básicamente lo que se dice que son los denominados SaaS, que son software como servicio, PaaS, que es plataformas como servicio, y IaaS, que es la infraestructura como servicio. Software como servicio, básicamente yo accedo a la aplicación y trabajo en línea con ella. Por ejemplo, mi mail. Cualquier persona, o sea, me puedo conectar de cualquier parte y acceder a él, no es algo que esté instalado en mi computador y que solamente pueda funcionar ahí. También Microsoft 365 para empresas funciona un poco con el mismo concepto. Cuando ya estamos con la plataforma como servicio, es básicamente que es el cliente el que desarrolla o opera sus propias aplicaciones, pero dentro de la plataforma que se le está prestando como servicio. Y la infraestructura como servicio va un poco más allá, y en el fondo el servicio que se me está prestando es básicamente lo que podríamos llamar el hardware de la operación, las redes, los servidores, el almacenaje, etc. Y esto sería lo que estaría grabado en este tercer supuesto. El cuarto es la publicidad, y aquí como mencionaba anteriormente, lo que se graba es la publicidad, más allá que sea prestada de manera digital o no. Entonces aquí hay que tener un poco más de cuidado al analizar si estoy pagando un servicio de publicidad al extranjero, porque sin distinguir si el servicio de publicidad me lo van a prestar vía digital o no, va a estar afectado. Respecto a la declaración y pago de este impuesto, y como adelantaba un poco en la introducción, todo esto, o las directrices de la OECD a las cuales suscribió Chile, van más que nada en el sentido de simplificar el pago del impuesto, porque de otra forma, sobre todo pensando en que gran parte de los beneficiarios somos personas naturales, que no somos contribuyentes de IVA, que no tenemos mayor vinculación con esto. Entonces, y esto es importante porque parte de los servicios que ahora están en el artículo 8, letra N, no es que anteriormente no hayan estado afectos a IVA.
muchos de ellos estaban afectos a IVA. Lo que pasa es que la fiscalización respecto a eso, o la declaración y pago, o el cumplimiento en relación a eso, se hacía en la práctica imposible, por decirlo de alguna forma. O sea, no había la posibilidad de impuestos internos de recaudar y de fiscalizar esta recaudación. Era bastante compleja, por no decir, no podía. Entonces, sobre esa base, lo que se hace en este aspecto de cumplimiento es ver quién es el beneficiario del servicio. Y sobre la base de quién es el beneficiario es que se circunscribe todo el procedimiento de declaración y pago. Si el beneficiario del servicio es un contribuyente de IVA, o sea, un contribuyente que todos los meses presenta sus declaraciones de IVA y que lleva su registro, etc., y que también por lo mismo es usuario de crédito fiscal, que es bastante importante, es él el que va a tener la obligación de declarar y pagar. Y a este efecto lo que él va a hacer es emitir una factura de compra. Y a través de la emisión de esta factura de compra, él también va a poder hacer uso del crédito fiscal, bajo las normas generales. En el fondo, si bajo normas generales tendría derecho a utilizar este crédito fiscal, lo puedo usar. Si no tendría derecho, no podría. Si el beneficiario del servicio es una persona natural, y aquí agrego también, o jurídica, según la interpretación del servicio en la circular 42 del 2020, ¿por qué digo esto? Porque la ley simplemente dice, habla de personas naturales, pero el servicio en la circular lo hizo extensivo a aquellas personas jurídicas que no sean contribuyentes de IVA. Entonces, cuando estamos frente a beneficiarios del servicio que no son contribuyentes de IVA, el obligado a pagar el impuesto es el prestador extranjero del servicio. Como la idea es que esto sea lo más simple posible, este prestador no tiene que obtener RUT, no tiene que iniciar actividades, no tiene que emitir documentos tributarios, o sea, facturas, boletas, nota de débito, crédito, etc. Por lo mismo, al no ser contribuyente de IVA, este prestador extranjero no hay derecho a crédito fiscal. La única obligación que tiene es registrarse. En la página de impuestos internos se habilitó toda una plataforma para inscribirse en este procedimiento simplificado. Uno se llena un formulario, están las instrucciones bastante claras, el Servicio de Impuestos Internos las puso en inglés también, así es que lo único que tiene que hacer el contribuyente es registrarse y efectuar el pago que corresponda. Al momento del registro, lo que tiene que decir este contribuyente es si se va a acoger al pago de este IVA de manera mensual o si lo va a hacer por trimestre. Básicamente me permite el IVA, son dos opciones, o se puede pagar dentro de los 20 primeros días del mes siguiente o dentro de los 20 primeros días del mes siguiente a que se cumple un trimestre. Los trimestres son de enero a marzo, abril a junio, julio a octubre, y julio-septiembre, perdón, octubre a diciembre. Y lo otro que tiene que decir este contribuyente es en qué moneda va a pagar el impuesto. Puede pagarlo en dólares, puede pagarlo en euros, y también podría pagarlo en pesos chilenos, pero ahí tiene que solicitarlo expresamente. ¿Qué otra obligación tiene este contribuyente? Que son dos. Una está bastante relacionada con cuando el beneficiario del servicio es un contribuyente de IVA. Si el beneficiario del servicio es un contribuyente de IVA, este tiene que informar al prestador extranjero que es un contribuyente de IVA, y con esta información el prestador del servicio extranjero se libera de la obligación de tener que declarar y pagar el impuesto. Pero tiene como contrapartida que efectuar dos cosas. Una es habilitar un procedimiento para que los beneficiarios del servicio informen que son contribuyentes de IVA. Y el segundo es que tiene que informar a impuestos internos un listado con aquellos contribuyentes que le efectuaron pagos
y que le dijeron que eran contribuyentes de IVA. En el fondo, esas son sus obligaciones. La segunda, y que la vamos a ver a continuación y que va un poco en el mismo sentido, al tratarse de contribuyentes de IVA que no son beneficiarios, al tratarse de contribuyentes de IVA, también podría darse el caso que los servicios, a pesar de estar en principio efecto IVA, no lo están. En ese caso no se aplica IVA y se aplica impuesto adicional. Esto tiene que ser informado por el contribuyente chileno al prestador extranjero, y el prestador extranjero también tiene que informarlo a impuesto interno. Esto lo vamos a ver a continuación. Lo último es que impuestos internos podría, o el director de impuestos internos podría trasladar la obligación de retención, declaración y pago de este impuesto a los emisores de las tarjetas. Esto básicamente lo podría hacer en caso de contribuyentes de difícil fiscalización o contribuyentes que no hayan aceptado registrarse en este procedimiento simplificado y que en el fondo el impuesto interno sepa que están prestando estos servicios. Entonces, en ese caso, se podría, por resolución, establecer que sean los bancos, los emisores de las tarjetas, los que efectúen la retención del impuesto. Ahora, esto, por supuesto, genera algunos problemas prácticos, que es básicamente sobre qué monto, por ejemplo, en una intermediación, sobre qué monto va a retener el banco. Si no tiene desglosado cuánto es comisión, cuánto es el servicio, etc. Hasta el momento no se ha dado este caso. Y en relación con esto, además de las investigaciones propias que pueda hacer impuesto interno respecto de cuáles son los contribuyentes, o sea, los contribuyentes, los prestadores de servicios extranjeros que no están declarando el IVA, a pesar de tener que hacerlo, también se establece la posibilidad que sean los propios contribuyentes los que hagan la denuncia de impuesto interno, señalando que determinados prestadores no están cumpliendo con estas obligaciones. Un punto a tener en cuenta y que lo anuncié brevemente es, por un lado tenemos el IVA, por estos prestadores extranjeros. Por el otro lado tenemos el impuesto adicional. El impuesto adicional es básicamente el impuesto a la renta, por decirlo de alguna forma, que se aplica a los pagos realizados al extranjero. ¿Qué fue lo que se hizo acá? ¿Cuál es el principio que subyace en esta reforma? Es que si los servicios están afectos a IVA, no estén afectos a impuesto adicional. Y por el contrario, si los servicios están afectos a IVA, que no estén afectos a impuesto adicional. Entonces, ¿qué se hizo? En primer lugar, se incorporó el artículo 59 bis a la ley de impuesto a la renta, que básicamente lo que dice es que los pagos que se hagan al extranjero, personas naturales o no contribuyentes de IVA, en relación a los servicios del artículo 8, letra N, de la ley de impuesto a las ventas y servicios, no van a estar afectos a impuestos adicionales. O sea, cuando estemos en frente de estos servicios digitales y los beneficiarios de estos servicios digitales no sean contribuyentes de IVA, básicamente personas naturales, no va a estar afecto a impuesto adicional. Pero después tenemos una segunda norma, una segunda modificación, que ya no se aplica tan solo en relación a los servicios digitales, sino que tiene una aplicación un poco más amplia, bastante más amplia en realidad, que es una exención que siempre ha existido en la ley de IVA, que es el artículo 12, letra E, número 7, que básicamente lo que decía antes es que están exentos de IVA aquellos servicios que, estando afectos a impuesto adicional, estos hayan sido prestados en Chile
y que se encuentren exentos de impuesto adicional por aplicación de la ley o un convenio de doble tributación. Y así convivimos hasta el año pasado, en que junto con prestados se agregó utilizados en Chile. Entonces con esto se amplió el espectro de servicios que no podían regirse por la exención. Entonces cuando vamos a mirar el artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta, qué servicios podrían estar exentos de este impuesto, pero podrían caer en, en esta contraexempción, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, tenemos los servicios de publicidad que se relacionan con la exportación de bienes. Cuando yo pago servicios de publicidad que están relacionados con la exportación de bienes y cumplen ciertos requisitos, no se aplicaría el impuesto adicional. Como no se aplica el impuesto adicional, yo voy a mirar el artículo 12, letra E número 7, y yo tampoco no podría aplicar esta exención, por lo tanto sí estaría afecto a ella. Lo mismo se podría dar en caso de algún servicio que de acuerdo al convenio de doble tributación respectivo calificara como beneficio empresarial, y en cuanto a beneficio empresarial solamente estaría afecto en el país de residencia del prestador, o sea, en el extranjero y no en Chile. En estos dos casos no estaría afecto a impuesto adicional, por lo tanto estaría afecto a IVA. Por el contrario, si efectúa un pago que sí está afecto a impuesto adicional, no estaría afecto a IVA. Un caso aquí para tener en cuenta también es con los software estándar, que durante mucho tiempo los software estándar están exentos de impuesto adicional, y durante mucho tiempo, hasta el año pasado en realidad, no estaban afectos a IVA, y ahora sí lo están. Básicamente porque están exentos de este impuesto. Abajo básicamente se grafica un poco el análisis que hay que ir haciendo a efectos de ver si estamos o no estamos en los supuestos. Y parto por lo primero que tengo que ver es si hay un servicio prestado por un no residente en Chile. Tengo que ver si está afecto a IVA, y ya no solo en relación al artículo 8 letra N, tengo que ver si está afecto en general a IVA. Si no estoy afecto a IVA, ahí termina mi análisis, porque no se va a aplicar IVA, por cierto. Si el servicio está prestado, utilizado en Chile, es mi segundo nivel de análisis. En el fondo, si no está prestado ni utilizado en Chile, no hay una conexión de territorialidad con el país, por lo tanto tampoco se aplicaría el IVA. Después tengo que ver si está grabado con impuesto adicional. Si no está grabado con impuesto adicional, tengo que volver a un análisis con normas generales del IVA, porque la exención va en relación a servicio grabado. Y si está afecto, y si es que está afecto con impuesto adicional, tengo que ver si hay alguna exención particular respecto de él. Si hay una exención, rige el artículo 12, o sea, rige la exención. O sea, si no se aplica la exención, si se aplica la exención, no rige el artículo 12 y se encontraría afecta a IVA y no a impuesto adicional. Y acá termino con la exposición. No sé si ahora podemos ver las preguntas, si es que las encuentro. Aquí, la primera pregunta es respecto a una licencia de suscripción anual, pero no es una plataforma, un software de escucha digital. Sí, estaría afecto a IVA, en el fondo, en términos simples. Se estaría haciendo uso de esta plataforma, estaríamos dentro de lo que sería el principio, de lo que serían estos servicios o software como servicio en realidad, y estaría afecto a IVA de acuerdo al tercer supuesto del 8 letra N. Respecto a la segunda pregunta, en el fondo, si tengo un contrato con Microsoft al momento de pagar, debo emitir factura de compra.
y me dicen, yo soy de primera categoría. Más allá de ser de primera categoría o no, lo que se mira es si eres contribuyente de IVA o no. Asumo que sí. Y sí, ahí habría que emitir factura de compra y tienes derecho al crédito. Hola Andrés, gracias por tu presentación. Esperemos unos minutitos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, le vamos a dar un minuto más para que escriban su pregunta en el chat. O bueno, a lo mejor todo quedó súper claro, aunque es mucha información. Igual les recuerdo a todos los participantes que en los próximos días les vamos a enviar la PPT, la que han visto aquí con Andrés, para que puedan tener claridad también de todo lo que nos ha conversado él. Bueno, parece que no hay más preguntas, así que no nos queda más que, primero que todo, agradecerle a Andrés por su exposición. Muchas gracias por esta información tan relevante. Mira, justo hay Sí. alguien que va a hacer una pregunta justo cuando ya nos íbamos a ir. Así que si quieres la lees, Andrés, ahí. Como representante como persona natural de empresa extranjera de software y hardware, la comisión por venta está afecta a IVA. En el fondo, lo que entiendo es que tú eres el representante, en el fondo, tú estás comercializando acá en Chile los software y los hardware. La comisión estaría afecta a IVA. Tengo un servicio de software en el extranjero para venderlo en Chile. Servicio de software en el extranjero para venderlo en Chile. Tendría IVA. Te refieres a la pregunta 4, A la ¿verdad? pregunta 4. Sí. Perfecto, para Alejandra, entonces sí paga IVA, ¿no? Claro, lo que pasa es de la pregunta 5 me dice: yo tengo Office 365 a través de Entel. También Entel me factura y uso el crédito. En el fondo lo que pasa ahí es que es Entel el que te está proveyendo el servicio y en el fondo no hay un proveedor extranjero, así que no tienes que hacer nada más. A la pregunta 6, si soy un contribuyente exento de IVA, no corre entonces. Si eres un contribuyente exento de IVA, quien tiene que hacer las declaraciones y el pago del impuesto es el proveedor extranjero del servicio. En el fondo, asumiendo que por exento es que no eres contribuyente de IVA. Viene una más. La pregunta de Jens, en el fondo ya hay que analizar más en detalle los contratos y cómo está establecido. En el fondo, quién presta qué, cuáles son los servicios y cómo los tienes descritos, para determinar bien si hay alguna parte que no estaría grabada con IVA o si hay alguna parte que sí tendría que estar grabada con IVA. Pero ya es una pregunta más de detalle. Ahora, en ese la pregunta de Luis, en el fondo lo que entiendo es que la promoción la hacen para el software que estaría exportando o vendiendo en Europa, por lo tanto caerías dentro de la exención de impuesto adicional. Pero
Pero al ser exenta de impuesto adicional, caerías dentro del nuevo 12 letra E número 7. Pero, ahí voy a hacer un nuevo pero. En el fondo habría que ver si efectivamente estás usando el servicio en Chile o no. En esto porque, en el fondo, si estás pagando por intermediación, o en el fondo estás pagando por comisión e intermediación, que ahí ya habría que hacer otro análisis, porque hay ciertas comisiones que no estarían ni dentro del supuesto del IVA, ni dentro del supuesto del impuesto adicional. Así que ahí habría que tener un poco más de detalle en el análisis. Muy bien, ahora sí, llegamos al momento final. Muchas gracias, Andrés, por tu disposición, por esta excelente presentación. Se han conectado bastantes socios, lo que quiere decir que es un tema muy, muy relevante ahora. Todos están muy pendientes de eso. También invito a los socios, si alguno tiene alguna pregunta adicional, nos la puede enviar. Yo voy a escribir mi correo en el chat para que me la envíe y podemos verlo quizás, claro que sí, preguntas muy cortas para que quizás Andrés un par de preguntas nos pueda apoyar con eso. Además, les vamos a enviar en los próximos días la presentación que han visto el día de hoy. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias a EY y por supuesto a todos los socios que se han conectado. Que tengan un buen día, un buen resto de semana y a los que salen a vacaciones, unas buenas, buenas vacaciones. Okay, gracias a ustedes, Catalina, y ojalá les haya Bueno, servido la exposición. bueno, gracias, Andrés. Aquí, hasta luego. Chao.